Voy a dar, os aparece el mensaje y empezamos. Buenos días a todas y todos y gracias por acompañarnos en esta jornada en la que presentamos la guía práctica para la medición del impacto social en entidades que prestan apoyo a la toma de decisiones a personas con discapacidad, elaborada por LIBER en colaboración con un grupo motor de nuestra red de entidades a lo largo de este año 2025. La guía estará disponible para su libre descarga en el apartado de recursos de nuestra página web. Bueno, soy Marta Ibáñez Cruz y recojo el testigo de este proyecto que ha sido capitaneado a lo largo de todo este año por Katy Mayans. Y bueno, desde aquí quiero dar las gracias a Katy por la gran labor que ha realizado junto con todo el equipo. Katy se ha puesto hoy en contacto conmigo, no sabía si podría asistir, pero me ha pedido por favor que os diera las gracias a todo el equipo que habéis participado y nada, os manda un abrazo muy grande. Bueno, con la publicación de esta guía, hoy compartimos una herramienta que responde a una necesidad muy concreta: analizar qué mejoras reales, significativas y sostenidas se producen en la vida de las personas, en sus entornos y también en los sistemas como consecuencia de nuestras intervenciones. ¿Por qué es especialmente medir el impacto social en nuestras entidades? Bueno, la guía lo organiza en 4 razones fundamentales: para demostrar el valor transformador del enfoque de apoyos, para mejorar la planificación y la toma de decisiones, rendir cuentas con transparencia y captar recursos con legitimidad, y finalmente para incidir en políticas públicas desde la evidencia. Por lo tanto, medir el impacto es a la vez una práctica ética y una herramienta estratégica. Y bueno, finalmente querría quedarme con una idea transversal de la guía y que para Liber es irrenunciable, que es la participación accesible y significativa de las propias personas con discapacidad en el proceso de evaluación. Para guiarnos en la sesión de hoy contamos con 2 intervenciones valiosísimas y complementarias. En primer lugar, voy a dar la palabra a Carlos Moreno, que ha participado en el proceso de elaboración de la guía. Él ha redactado el prólogo, que ofrecerá una píldora formativa titulada Evaluación del impacto social, comprender, medir y mejorar lo que transformamos. Carlos es consultor en desarrollo organizacional, transformación digital y cumplimiento normativo para entidades del tercer sector. Cuenta con una trayectoria sólida acompañando a equipos directivos y técnicos en la mejora organizativa, gestión del dato y metodologías de evaluación del impacto social. Su aportación nos ayudará a situar conceptos y entender cómo convertir la evaluación en una palanca real de mejora. Carlos, te doy la palabra. Perfecto, muchas gracias, Marta. Nada, pues yo agradeceros a todas que esto de os ha picado la curiosidad, ¿no? Estábamos comentando que son semanas muy apretadas, con lo cual la verdad es que os comparto que me hace mucha ilusión que tenga este retorno por parte del movimiento asociativo del IBER, que tengáis hambre por esto del impacto social, que ya es un buen indicador de cuál es el compromiso que tiene vuestro propio movimiento asociativo, de que os estáis preocupando por cosas que realmente consideramos que son relevantes, ¿no? Que sin vuestra participación también esto perdería bastante empuje. De todas maneras, sin perder mucho más tiempo, me voy a apoyar sobre una pequeña presentación, ¿vale? El objetivo de esto es una píldora, daros un poquito, generaros interés
sobre el gran trabajo que se presenta hoy, que obviamente reconocimiento ya no solo a las personas que han participado, sino también a Liber, que en esta función que tiene como entidad de tercer nivel, ¿no? De intentar, pues eso, enfocar, hacer de vigía, poner estos puntos y siempre lo pongo muy en valor porque todo lo que hacemos en el sector viene de una idea que hemos solicitado el año anterior, ¿no? Con lo cual, si siempre es importante tener esta visión de largo alcance, en nuestro caso, por las condiciones de nuestras financiaciones, todavía con más, ¿no? Estamos cristalizando algo que se pensó mucho antes. Os voy a compartir pantalla, ¿vale? La intención es ser lo más ágiles posibles. Como os decía, no, mi pretensión no va tanto en que salgamos de aquí con una idea clara. Hay metodología, vamos, como diríamos, para parar un tren, y literatura sobre la evaluación de impacto social. No os recomiendo, no creo que sea el objetivo que tengáis que ir a esas fuentes, ¿vale? Eso sí, un día, una mala noche de insomnio y una mala decisión podéis poneros a buscar, pero para eso está el conocimiento experto y luego precisamente pues esto que presentamos hoy, ¿no? Esta guía que pretende acercar esta complejidad para hacerla operativa y reactiva para vosotras. ¿Vale? Así que nada, intentando llevar un poquito en qué estamos, ¿no? ¿Cuál es la lógica? ¿Por dónde respiramos en el sector? Cuando hablamos de evaluación de impacto, a mí una de las cosas que más me interesa o que más os quiero trasladar es que en el fondo para mí es como si estuviésemos pues escribiendo nuestra historia, ¿no? En el fondo, las entidades sociales no vamos a decir que ya tenemos todas una edad y también las organizaciones, llevamos mucho tiempo en esta lucha, ¿no? Llevamos mucho tiempo en intentar transformar la vida de las personas, en hacer que la vida sea un espacio más amable para todas. Entonces, esto no deja de ser, estamos escribiendo nuestra historia, ¿vale? Y es lo que hoy os quiero intentar trasladar. Estamos escribiendo nuestra historia y muchas veces el problema no es que tengamos una falta de historia internamente. El problema es que tenemos una dificultad para leerla. Y sobre todo una dificultad, o sea, tenemos dificultades internas de cada una, pero si intentamos leerla de forma compartida, ¿no? Y vosotras que sois un momento asociativo, ya no vamos a explicarlo, ¿no? Sabemos todas que nos va a costar. Esto, hacia dónde va? ¿Por qué lo tenemos? Pues esta cultura de evidencia, ¿vale? Que aparece como una forma de comprensión, una herramienta para cuidar lo valioso, una condición para la sostenibilidad de la acción social, y esto es un elemento que es importante y que se refleja en la propia guía. Esto nos va a requerir esta forma de comprendernos, esta forma de cuidar aquello que importa, esta forma de que seamos sostenibles, de que podamos seguir haciendo, porque ojalá que no, esto es muy, muy, muy manido, ¿no? Pero ojalá que no fuese necesario lo que hacemos, pero sigue siendo necesario y por eso necesitamos ser sostenibles, no para seguir trabajando, sino para seguir dando servicio al cumplimiento de nuestra misión. Pues esto, ¿no? Necesitamos esa doble visión. La visión de mirar atrás para poder mirar para adelante. Reconocer y aprender para decidir qué merece seguir hacia adelante. Y esto, en el fondo, que os acabo de explicar, ¿no? De que tenemos una historia, que tenemos que escribir, que tenemos que poder leerla, que tenemos que reconocer, no es más que el impacto social, ¿vale? Nos pondremos con historias incluso, bueno, hace poco estaba Beatriz Delfa, una consultora, vamos, con un conocimiento espectacular, hablando de la importancia del lenguaje, de poner nombre a las cosas para poder seguir. Hay definiciones, las tenéis en las guías, las podéis encontrar, no es ni mucho menos el objetivo llevar una definición técnica sobre lo que es el impacto, sino yo lo que quiero es que nos llevemos el concepto, ¿vale? ¿Qué es? Pues es mucho más allá de los números, el impacto de lo que hacemos como entidades sociales, ¿no? Nos levantamos cada día, vamos estresadas, no llegamos, madre mía, hay 50.000 cosas, estamos comentando antes de entrar. Si es que todas las entidades hacemos muchas cosas muy interesantes, hay muchas, muchas convocatorias para estos días, pues esto, ¿no? No son estadísticas, no es cuántas personas atendemos, no es cuántas actividades realizamos, ¿vale? Sino que lo que hablamos es de comprender los cambios reales y profundos que generamos en las vidas de las personas, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuestras entidades generan cambios, ¿vale? Y esto es lo que queremos hacer con el impacto. Y este es el objetivo que tiene la guía, ayudarnos a reconocer ese impacto. ¿Vale? Pero ahora sí que os voy a lanzar un pequeño juego, ¿no? Que al final sí que es, cuando hablamos de impacto, siempre pensamos en que todo va a ir maravillosamente.
Y a mí me gusta mucho ponerlo con esto del espejito, espejito, ¿no? Aquí mola, ¿eh? El tema de evidencias, interpretación. Aquí estamos mirando todo muy sesudo, lo hacemos muy bien y nos ponemos a preguntar al espejito y nos dice que no somos la más guapa del reino, que la más guapa es otra, ¿no? Ostras, tú, qué curioso. Esto es lo que pasa cuando miramos el impacto. El impacto no tiene siempre por qué ser el que esperamos, no tiene por qué siempre ser incluso positivo, ¿vale? Pero es lo importante, saber qué está pasando. Nosotros tenemos algo claro, tenemos una misión, tenemos unos valores, sabemos lo que queremos, pero cuando hacemos cosas no siempre funcionan como queremos, ¿no? Aquí a mí me sirve y me parece muy interesante la metáfora con Blancanieves, ¿no? De, ostras, como que no soy yo la más guapa. Aquí entraríamos en el tema de que las metodologías, cómo enfocamos el análisis y demás, pues oye, es que a lo mejor para mucha parte del reino la más guapa era la madrina, ¿no? Y no Blancanieves, o era el príncipe, ¿no? Que esto ya sabemos que los cuentos de Disney siempre traen su... Podríamos hacer grandes charlas al respecto. Pero bueno, entendedme, ¿no? Sabéis por dónde voy. Cuando nos vamos a poner a mirar el impacto, cuáles son los cambios, puede ser que nos gusten o no nos gusten. O que incluso nos demos cuenta que hemos puesto mucho esfuerzo y que realmente no han servido para nada. ¿Vale? Esta es la idea para la que nos tiene que servir esta guía de medición de impacto. ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Como decíamos, hay una parte que es importante y lo ha comentado Marta, ¿no? Que este no es solamente un tema. Fijaos que yo no he hablado todavía de financiadoras, simplemente es un actor que nos exige evaluación de impacto. Pero la primera que nos lo exige somos nosotras. No conozco una sola entidad que no esté convencida de querer mejorar la vida de aquellas personas a las que está dedicando su actividad, ¿vale? Pero también es un compromiso ético, ¿vale? Es una forma de demostrar con evidencia cómo nuestros apoyos fortalecen las vidas y transforman las vidas y fortalecen los derechos. Por eso, ya os lo plantea la guía, desde el movimiento Liber, lo que hablamos es centrado en las personas, ¿vale? No nos olvidemos, nosotros somos del tercer sector de acción social, nos centramos en las personas, nos basamos en la evidencia y nos alineamos con los derechos humanos, ¿vale? Todo esto que hacemos, toda esta evidencia que intentamos perseguir y buscar. ¿Para qué? Para esta parte, que ya la trazado, lo hemos trazado, vamos a ir muy, muy rápido, pero ¿por qué queremos medir el impacto social? ¿Por qué le preguntamos al espejo, espejito, espejito, lo que yo estoy haciendo tiene sentido? Aparte de porque a veces nos atraviesa, ¿no? Nos atraviesa pero todo esto que estamos haciendo tiene sentido, pero aparte de eso es porque queremos reforzar la confianza y la legitimidad. Somos tercer sector de acción social, uno de nuestros principales activos es la confianza. Si no contamos con ella, no podremos llegar a ningún sitio. Otro, pues mejorar la gestión interna, ¿no? Tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, intentar ir un poquito menos ahogadas, ¿no? Tal vez esto nos resuene a todas. Facilitar alianzas y financiación. Cada vez es un tema que más nos van a exigir, más nos van a pedir. Es un elemento clave. Y obviamente reafirmar la coherencia con los derechos. Si promovemos la autonomía y la inclusión, pues debemos poder demostrar que esos valores se traducen en cambios reales, no que estamos, como os digo, haciendo incluso cosas que vayan al revés, ¿vale? Estos son los conceptos principales. Tenemos una historia, tenemos que poder explicarla, tenemos que poder evidenciarla y tenemos estos elementos que nos tiran hacia adelante, ¿no? Demostrar el valor de lo que hacemos, de reforzar la confianza, mejorar nuestra propia gestión y facilitar las alianzas y la financiación, que en el fondo, siempre lo digo, la sostenibilidad no es solo económica, pero obviamente no nos vamos a engañar, la sostenibilidad económica es un elemento clave y la evaluación de impacto es algo que nos va a apoyar. Sin entrar en el detalle, ni muchísimo menos, porque para eso tenéis la guía, vais a tener toda esta base metodológica, vais a tener un apoyo de un trabajo maravilloso que se ha hecho desde todo este año para sacar esta guía, pero sí que lo mínimo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Pues los insumos, lo que invertimos, el tiempo, equipo, voluntariado, presupuesto, alianzas, todo lo que hacemos, todo tiene valor. ¿Vale? Estamos, aunque sea un local que nos lo están cedido, el voluntariado, todo esto son insumos, son recursos que estamos poniendo, no tenemos que darlos por hecho, ¿vale? A partir de ahí realizamos actividades, que son lo que sabemos todas, ¿no? Que hemos puesto todas en las subvenciones. Pues hemos hecho talleres, hemos hecho apoyo, hemos hecho capacitaciones, hemos hecho reuniones. Esto nos van a dar productos inmediatos.
productos inmediatos y cuantificables. Todo esto está desarrollado en la guía, ¿vale? Que nos van a llevar a resultados, cambios, efectos a corto y medio plazo, buscando esos cambios profundos, sostenidos y significativos en personas, comunidades o sistemas, ¿vale? En vuestro caso, pues el ejercicio de derechos, el bienestar, etcétera, ¿vale? Es realmente, parece sencillo, es complejo, pero tiene un impacto increíble el poder aplicarlo y poder ordenar de forma coherente esta línea. Al final, si nos lo llevamos otra vez a completar esa imagen que os planteaba desde el inicio, pues no es más que esta es la línea que nos tenemos que poner en vez de tantos libros, tantas historias. Oye, tenemos que seguir esta línea y ver lo que sale. Oye, tal vez nos guste, tal vez no, pero a partir de ahí es donde corregimos y volvemos. Oye, tú, y como os digo, no digamos solamente, y ahora voy a ir con ello, pero no digamos solamente lo que dice el espejo, seamos críticas también, ¿vale? La metodología, el cómo lo miramos, el qué hacemos, nos puede dar un resultado o el contrario. Pero es esta metodología la que tenemos que ir avanzando y tirando. Sí que os quería también trasladar una parte que me parece muy interesante, que se trabaja en la guía, que lo sabéis. Yo siempre os digo que no os estoy trasladando nada que no sepáis como movimiento asociativo. O sea, las entidades tenéis un conocimiento o tenemos un conocimiento increíble sobre la realidad y cómo afectar sobre ella. Necesitamos pues guías metodológicas, necesitamos ordenar elementos, pero sabemos lo que hacemos. Y me gusta mucho este enfoque sobre todo desde un punto de una plataforma, de una entidad de tercer nivel como es Liber y de todo lo que sois vosotras, entidades de segundo nivel y entidades finalistas, es que tenemos que tener diferentes planos en el impacto social. El tercer sector social hace años que ya sabemos que no queremos ser asistencialistas, sino queremos ser y somos transformadoras de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues un plano personal, el nivel más inmediato y visible del impacto, cómo la intervención transforma la experiencia vital de las personas destinatarias. Pero también tenemos un plano comunitario social, ¿vale? No solamente hablamos o intentamos incidir sobre personas individuales, queremos transformar redes sociales y comunitarias donde viven y participan estas personas, donde vivimos y participamos también nosotras, porque no somos agentes externos. Y obviamente, y esto lo comentaba Marta, ¿no? El plano institucional o estructural, y esto que también habla de la guía, un plano donde hablamos de transformaciones profundas y sostenibles que se dan cuando los cambios se traducen en modificaciones en las estructuras, normas o prácticas que sostienen esta vida social. Ahí es donde también queremos incidir y ahí es donde también trabajamos desde este cambio e impacto social. ¿Vale? Y ahí, que es muy complejo, también tenemos que ver si esta incidencia la estamos llevando, este impacto está sucediendo a nivel. Y esto es lo que hacéis todas cuando hacéis fuerza hasta cristalizar en un acto de incidencia a través, pues, desde vuestras federaciones o de vuestras coordinadoras, entidades de tercer nivel, que están para empujar con fuerza y poder cambiar estas estructuras de poder. Como os decía, nos identificamos para saber qué es lo que hacemos, para poder compartirla y para poder escribir el futuro con seguridad de lo que hablamos, ¿vale? Y entonces ahora es como, vale, muy bien, Carlos, perfecto, maravilloso, esta idea me encanta, vamos a por ello, vamos a ponernos un casco y nos ponemos a trabajar en ello. Pero sí, y esto, mira, os digo, esto le he pedido a la inteligencia artificial que me hiciese la imagen y es que os la comparto tal cual porque me ha gustado mucho. Que aquí tenemos un elefante en el salón, ¿vale? Y esto no os lo digo como para asustar, sino es que además que me hace mucha gracia, ¿eh? Porque esto es lo que ella ha imaginado con lo que le he pedido, ¿no? Pero sí, hay un elefante en el salón para la evaluación de impacto. Y es una cosa que llevamos desde, bueno, que al final fue en 2021, ¿no? 2021, 2022, tema, no, os sonará, ¿no? El tema de los Next Generation, la transición digital y la verde y toda esta historia. Bueno, para poder evaluar el impacto, ¿vale? Vamos a necesitar gestionar una cantidad ingente de información. La información es, antes de ser información, que son datos ordenados que dan sentido, ¿vale? Necesitamos gestionar datos. Y la gestión del dato tiene que venir precedida de un gobierno del dato y acompañado de una calidad de ese dato, para saber que lo que nos está devolviendo el espejo realmente es aquello que tiene consistencia, que tiene calidad y que es lo que nosotros queremos obtener. Para gobernar, gestionar y dar calidad al dato es imprescindible la transformación digital.
¿vale? Y en esto sí que os traslado una cosa que también es clave, que ha puesto el cartelito así de el dato es el elefante, ¿no? Muy bien, Carlos, perfecto, vamos a evaluar el impacto, vamos a ver lo que hacemos, vale, pero ¿el dato qué? ¿No? Por favor, ya lo sabemos, todas manejamos hojas de cálculo, con hojas de cálculo va a ser inviable hacer este esfuerzo que tenemos que hacer, ¿vale? Por ello, lo que necesitamos son TIC, tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías que potencien nuestra capacidad de gestionar esta información, de gestionar este dato para transformarlo en información, que sean indicadores y que podamos hacer todo esto de ganarnos la legitimidad, la confianza, mejorar nuestra gestión, poder hacer incidencia basada en evidencia, ¿vale? Pero aquí hay una otra cosa, y os lo he puesto también aquí, las personas. Si nos transformamos digitalmente para poder gestionar el dato, para poder evaluar el impacto, necesitaremos tecnologías, pero esas tecnologías van a impactar y ser gestionadas por personas. Y necesitamos capacitarnos para este reto que se nos viene por delante. Y como os he dicho, hay una parte que nos la van a exigir los financiadores. Y tanto, por pedir que no quede, ¿no? Lo sabemos perfectamente. Nos piden tanto como de el BOE, ¿vale? Pero es verdad que hay una parte que nosotras queremos saber si lo que estamos haciendo realmente está transformando la vida de las personas, ¿vale? Entonces, si bien os digo, la guía es maravillosa, tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a pensar en esto que hemos dicho de inputs, actividades, resultados, cambios e impacto, debemos a la vez empezar a pensar cómo hacemos esta gestión del dato y cómo las personas son capaces de gestionar las tecnologías que nos van a permitir dar respuesta a esta necesidad que tenemos. Estamos ahí y cierro con una cosa que está en la guía, no sé si te voy a pisar, Elena, pero lo voy a pasar muy rápido, es una maravilla, me gusta mucho y bueno, es un resumen que he hecho más o menos a mi manera, la parte del decálogo que tenemos, ¿vale? ¿Qué es lo que no tenemos que olvidar? Y ahí me sumo a la propuesta que hace Liber, interesantísima, de centrar el proceso en las personas, priorizar el enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Medir el impacto es una herramienta de empoderamiento colectivo. Y esto es ética y derechos. Para eso es para lo que sirve el impacto, ¿vale? Y en esto es en lo que tenemos que estar. A nivel de metodología y rigor del análisis, debemos combinar métodos cuantitativos y cualitativos. No debemos olvidar ninguno de los dos. Somos un sector social, no solo son números, también hay percepciones. Lo medible y lo narrativo se complementan, pero tenemos que tener ambas partes. Tenemos que utilizar fuentes de valor económico contrastadas. Lo que hacemos vale dinero y mucho. Estamos cansadas, ¿no? De estudios de cuánto del PIB es el tercer sector, cuánto tal. Bueno, vamos a empezar a ponerlo encima de la mesa, pero con rigor. Tenemos que hablar desde un espacio empoderadas. Esto es lo que hacemos y esto es lo que estamos aportando a la sociedad, no solamente desde una parte narrativa. Y sobre todo evitar la tecnificación excesiva, al menos es lo que intentamos, ¿vale? No ser tan técnicas. Hay una parte, como os he dicho, hay una parte compleja, especialista, que tenemos que llevar, pero intentemos ser lo más comprensivas, porque lo que tenemos que hacer, el impacto social, es trasladarlo. No podemos ponernos con numeritos, gráficos, historias que nadie entienda, ¿vale? Tenemos que hacer algo que sea accesible. ¿Esto dónde nos lleva? Como os he dicho, gestión, aprendizaje y sostenibilidad. Tenemos que integrar el proceso en la mejora continua. Ya lo estamos haciendo y cada vez más. Pero esta evaluación de impacto tiene que ser una parte clave de nuestra mejora. Tenemos que construir una cultura organizacional de evaluación y aprendizaje, ¿vale? Y asegurar la sostenibilidad del proceso. No, esto no es un fogonazo. Esto es la manera en la que vamos a operar de ahora en adelante. Y os lo digo porque creo que hay suficientes tensiones externas e internas como para que avancemos hacia ello. Y por último, una parte que lo pone y que me parece de muchísimo valor es proyección y valor colectivo. Que os voy a decir que estáis precisamente en una jornada que la habéis hecho colectivamente y demás, pero compartir aprendizajes con otras entidades. No llegaremos solas, llegaremos y vamos juntas. Y compartís, pues sigamos compartiendo. Os he dicho una historia que podamos compartir. Que Madrid no sea diferente a Toledo, que Toledo no sea diferente a Lugo. Cada una con su especificidad, pero todas diciendo esto es lo que hacemos y esto podemos explicar esta misma historia, podemos escribir este mismo libro, ¿vale? Para esto, y aquí cierro con esto, ¿no? El impacto de las entidades sociales, pues la cultura de la evidencia para leer lo que hacemos y sostener lo que importa. Y si me permitís, pues esto, de forma colectiva, de forma grupal, desde cada uno en su casa, a vuestras federaciones, a vuestro movimiento asociativo como Liber, a entendernos como plataformas, como acción social
y entendernos como tercer sector en global. Es de donde estamos y bueno, nada, con esto yo os agradezco el tiempo, os agradezco muchísimo que me hayáis permitido colaborar con vosotras porque creo que es un trabajazo el que habéis hecho y nada, animaros a continuar. Yo me voy a tener que desconectar, así que, y me da mucha rabia cuando eso hace la gente, ¿vale? Vengo, suelto mi chapa y me voy, pero de verdad que es que hoy me es imposible. Así que nada, adelante, felicidades por el trabajo y feliz año, nos vemos pronto, seguro que esto es muy chiquitito, ¿vale? Te dejo, creo que te dejo a ti, Marta, o pasamos Sí, a a mí, Elena. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. De verdad, ha sido muy didáctica. Te lo agradezco mucho. Nos ha quedado a todos, a todas la idea muy clara con estas analogías del espejo y del elefante en la habitación. Y bueno, pues recogemos tu testigo. Nos has dado muchas ideas de las que seguir tirando y te lo agradezco porque el equipo de trabajo seguiremos por ahí sin duda. Y nada, muchísimas gracias por tu intervención. Felices fiestas, Carlos. Perfecto, muchísimas gracias. Celebrad, descansad y desconectad todo lo que podáis. Un abrazo. Gracias, igual. Adiós. Bueno, pues recogemos el testigo de Carlos y seguimos para seguir hablando de este elefante que hay en la habitación, pero que ya no lo ignoramos, ya lo vemos, lo tenemos claro, lo hemos analizado con esta guía y vamos a preguntarle cómo te llamas, qué necesitas, qué comes, porque queremos estar contigo. Bueno, para ello, a continuación voy a dar la palabra a nuestra compañera Elena Jiménez Martín, que también es miembro del grupo motor de la guía, junto con el resto de entidades. Elena nos va a presentar la guía con especial foco en la parte práctica y operativa. Elena es directora de proyectos sociales en la Fundación Quirios, trabajadora social y cofundadora con más de 20 años de trayectoria en el trabajo con personas con discapacidad intelectual. Además es perito social, facilitadora procesal y ponente habitual en espacios jurídicos y sociales. La intervención de Elena nos ayudará a ver cómo podemos utilizar la guía como herramienta de trabajo cotidiano para reforzar procesos de medición en entidades de forma accesible y rigurosa. Elena, muchísimas gracias por participar. Te doy la palabra. Muchas gracias a ti, Marta, y por esa presentación también tan cariñosa que me has hecho. Bueno, yo saludaros a todas, más o menos nos conocemos o hemos coincidido en algún foro del IBER y del sector, y deciros que mi papel hoy es, o sea, no soy la protagonista de esta información, solamente estoy presentando un trabajo que ha hecho el grupo motor detrás, soy la portavoz porque, bueno, pues efectivamente en el mes de diciembre estamos todos muy liados y finalmente fui la persona que se ofreció, pero que en esta guía es un trabajo conjunto y colaborativo, ¿vale? Eh, Empiezo por la idea que ha dejado Carlos al final del elefante en el salón y es verdad que el impacto social es un poco eso. Para mí el propósito de hoy sería perder el miedo a ese elefante. O sea, el impacto social es una cosa de lo que hablamos, que salen muchas conversaciones, que leemos muchísimo, que recibimos formaciones, pero al final no terminamos de tener muy claro qué es, y cuando hemos comprendido qué es, no terminamos de entender exactamente cómo lo aterrizamos en nuestra entidad, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, bueno, la guía, lo que hemos intentado en el grupo motor es tener algo muy práctico y muy útil que nos permita superar ese miedo y empezar a hablar de una forma cómoda y comprensible de impacto social. Más allá del concepto, llevárnoslo a nuestro día a día. Entonces, he preparado una pequeña presentación porque me ayude un poquito a trasladaros lo que quiero decir y no me olvide de nada que voy a compartir. Y luego os enseño la guía porque me imagino que no todo el mundo la ha visto, para que la tengáis un pelín antes de que se comparta. ¿Vale? Bueno, pues hoy vamos a presentar la guía. Se ve bien, ¿verdad? No sé si ahora ya desaparece esta parte. Medición del impacto social. Esta va a ser la portada de la guía para los que la descarguéis luego ya a partir de hoy que está disponible en la página web del IBER.
La historia de Marta es la historia de cualquiera de las personas que estamos apoyando en la fundación. Es una persona que en un primer momento tenía a su alrededor otras personas que decidían por ella y que no terminaba de ser protagonista de su vida. Y que en un momento dado pasa a recibir apoyos por parte de una entidad especializada y en ese momento recupera el control de su vida, recupera la capacidad para tomar sus propias decisiones porque recibe los apoyos que necesita. Esta es la historia de nuestro día a día, ¿no? Esto es lo más habitual que nos encontramos en las entidades. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, vale, ¿cómo demostramos ese cambio que ha habido en la vida de Marta? Todos nosotros tenemos muy claro que la vida ha cambiado desde el momento en el que ella no podía tomar decisiones al momento en el que ha empezado a poder tomar esas decisiones y hacer que su vida sea más suya y más real, pero ¿cómo demostramos eso externamente o incluso internamente? ¿Cómo le damos valor? Lo que me gustaría hoy que nos quedáramos un poco con estas ideas, el concepto que lo ha trabajado muy bien Carlos y solo voy a recoger dos cositas de las que ha comentado, cuáles son las herramientas que existen y que no nos vamos a inventar nada nuevo para demostrar ese cambio que hemos visto en la vida de Marta. ¿Por qué de todas las herramientas disponibles, después de un debate que tuvimos en el grupo motor, hemos propuesto utilizar SROI dentro de la guía y hemos descrito esa metodología y hemos establecido 6 fases para trabajar paso a paso de una forma muy práctica? Una recomendación sobre el plan de implantación que podéis llevar a cabo desde mañana mismo y los anexos que tiene la guía para facilitar esa implantación. Medir el impacto no es justificar acciones, sino demostrar la transformación real. Decía Carlos, no son datos, es ir un poquito más allá, es explorar un poquito más allá y poner más en valor. Decía Carlos también que no es solamente algo cuantitativo, sino también algo cualitativo. Las razones están claras, o sea, tenemos que demostrar las transformaciones, tenemos que visibilizar realmente cómo estamos cambiando la vida de las personas. También vamos a necesitar medir el impacto para mejorar las decisiones. Los datos nos van a guiar, ¿no? Dónde vamos a enfocarnos, qué cosas están funcionando, qué cosas queremos cambiar o necesitamos ajustar, porque realmente no están respondiendo a lo que necesitamos. También necesitamos medir el impacto para rendir cuentas, tanto internamente como externamente, a nuestros patronatos, a las personas que apoyamos, a las familias, a la administración, a nuestros aliados, eh, incluso a otros equipos que trabajan dentro de nuestras entidades, ¿no? Que al final su trabajo también tiene sentido y colabora en que se consiga ese impacto. Y después medir el impacto también nos va a permitir incidir en políticas públicas, que el LIBER ha comenzado ya a hacer un trabajo muy importante de presión para los cambios normativos, para que el apoyo a la toma de decisiones tenga un espacio, ¿no? En el desarrollo político y tener una medición de impacto, algo sobre lo que sujetarse detrás, siempre nos va a permitir que eso sea más creíble y que consigamos pues, más cosas. Una vez que tenemos claro para qué lo estamos viendo, vamos a ver qué nos aporta la guía, ¿vale? ¿Qué vamos a encontrar en esta guía? Bueno, pues la guía, cuando la veáis, lo que vais a ver es que está concebida, planteada y diseñada para que tenga una usabilidad máxima. Se puede leer completa, se puede leer por partes en función de lo que necesites abordar. El contenido está por secciones, hay una parte de trabajar, ¿no? De que interioricemos qué es ese concepto de impacto social, un marco conceptual claro, que se puede aplicar y demás. Hay una parte de herramientas, vamos a leer sobre teoría del cambio, sobre los indicadores, sobre ROI, y hay una comparativa práctica para explicar primero por qué nosotros entendemos que de todas esas metodologías la más fácil o la más adecuada de llevar a la práctica en las entidades de apoyo a la toma de decisiones del IBER es la metodología SROI y se explica, pero hay una comparativa por si acaso otras entidades quieren hacer un mix, que a veces también es muy interesante, ¿no? Bueno, utilizo una metodología de base, pero voy a incorporar de otras metodologías, de la teoría del cambio, voy a incorporar cómo defino la misión o cómo, bueno, vamos a ir buscando qué es lo que más nos interesa internamente a cada una de las entidades. Una vez que en la guía se explica por qué hemos elegido SROI,
Planteamos 6 fases para que sea una cuestión de muy práctica, de paso a paso, desde dónde debo partir a dónde debo llegar para poderlo implementar en mi propia entidad y en mi trabajo habitual. Y después hay un anexo práctico ya con fichas directamente, con tablas y que creemos que es quizá lo más útil, ¿no? Que al final cuando todos nos acercamos a guías así, pues nos interesa la parte teórica, pero al final siempre buscamos, bueno, dame algo que me sirva, algo más concreto, ¿no? Y lo vamos a encontrar. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar ya directamente un poco en lo que es el SROI, que son los pasos que se explican en la guía, porque la parte más teórica es preferible leerla, no voy a hacer spoiler, pero los pasos sí los voy a comentar porque me parece interesante, ¿vale? La metodología SROI, que al final es una medición que se basa en vincular, no sé si habéis oído ya hablar de ella, o vais a profundizar con ella en la guía. Al final lo que trata de encontrar es una forma de monetizar el impacto, de darle un valor económico, el impacto tanto cuantitativo como cualitativo. Pero al final, el que podamos formular cosas como por cada euro invertido en una entidad de apoyo a la toma de decisiones, estamos devolviendo a la sociedad eh, mm, 2 euros en ahorro, en inversión, en la construcción de centros residenciales, porque estamos consiguiendo que las personas se mantengan más tiempo en su domicilio, es lo que nos va a permitir llamar la atención y, y concretar el impacto, ¿vale? Entonces, SROI lo que nos va a facilitar es cómo llegar a ese proceso, a identificar los indicadores que nosotros queremos medir y cómo cuantificar. La aplicación por pasos está muy bien descrita en la guía. Lo primero que tenemos que hacer es identificar quiénes son nuestros grupos de interés realmente, las personas apoyadas, las familias, el equipo técnico, los financiadores, el patronato, los voluntarios, quiénes son aquellos grupos de interés que nos interesa, con los que nos interesa relacionarnos directamente, identificar sus necesidades, sus expectativas, qué es lo que nos están demandando, ¿vale? Y vamos a hacer esa lista y vamos a priorizarles según el impacto. Eh, el impacto quiere decir, según estos grupos de interés van a influir en nuestras decisiones y qué poder van a tener en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de definirnos como entidad. Ahí podemos establecer un cuadrante sencillo de más o menos influencia, más o menos poder y priorizar esa lista de grupos de interés. ¿Vale? Lo más probable es que a todos nos salga en máxima influencia y máximo impacto las personas apoyadas, los financiadores y el equipo técnico, que son como los 3 grupos de interés más relevantes en nuestro día a día. El siguiente paso que vamos a tener que hacer es identificar los outputs y los outcomes, es decir, cuáles son las actividades que yo estoy realizando y cuáles son los cambios reales que provoca, qué es lo que hago y qué es lo que devuelvo. Como output, un ejemplo muy sencillo, pues cuántas sesiones estamos realizando con una persona apoyada. Como outcome, como salida, ¿qué es lo que voy a tener? Cómo ha crecido, cómo ha cambiado la capacidad de esa persona para decidir de forma autónoma o con una reducción de los apoyos que le estamos ofreciendo. Poner eso en valor, al final lo que va a hacer es poner en valor el trabajo que estamos realizando. El paso siguiente, ¿cuál sería? Pues establecer los indicadores y los datos. Es decir, vamos a definir cómo vamos a medir cada una de las salidas que vamos a tener. Si lo vamos a medir en función de la autonomía que gana la persona, si lo vamos a decidir en función de testimonios, de la frecuencia de las decisiones, de la disminución de los apoyos que estamos ofreciendo. Tenemos que identificar exactamente esos outcomes, cómo los vamos a medir. Ahí pasamos al paso siguiente. Una vez que ya tengo claro el indicador, es decir, hemos hablado de un output que son las sesiones que hemos ofrecido, hemos hablado de una salida que es, por ejemplo, la mayor autonomía de la persona para tomar decisiones. Ahora lo que vamos a tener que hacer es cuantificar, monetizar el valor social que tiene eso. Es decir, si la persona puede tomar decisiones más autónomamente, lo que estamos es reduciendo las horas de trabajo profesional y eso tiene un coste económico.
Si conseguimos que la persona permanezca en su domicilio más tiempo, eso va a conseguir, o sea, va a suponer que no va a necesitar una plaza en una residencia hasta unos años después. Y eso también tiene un coste económico. Entonces, al final, el darle un valor económico, monetizar el valor social, es lo que nos va a, es lo que es el siguiente paso a la hora de medir ese impacto. Una vez que ya lo tenemos, que ya hemos identificado la actividad que hacemos, la salida que tiene, el indicador, cómo lo voy a medir y el coste, el valor económico que le hemos dado, lo que nos queda por valorar, por identificar es en esa cadena que acabamos de establecer, qué parte corresponde a la intervención que estamos haciendo y qué parte no. Es decir, la vida de la persona habría sido igual sin la intervención de la entidad. La vida de la la vida de la persona hubiera cambiado igual si no hubiéramos hecho eso. Así lo que vamos a identificar es que realmente por lo que hemos hecho nosotros ha sucedido eso que estamos cuantificando económicamente. Por lo tanto, el impacto sí es una cosa que estamos generando nosotros. Hay veces que hay personas con las que estamos trabajando, las que estamos apoyando, que ellas consiguen transformar su realidad social sin que nosotros les estemos apoyando. Ese no es un impacto nuestro, ¿vale? Ahí es donde tenemos que ser muy honestos, que es un poco lo que decía Carlos, ¿no? Le pregunto al espejo y quizá lo que me devuelve no me gusta tanto. Es verdad que esta persona, imaginaros, que ha conseguido encontrar un trabajo a la que estamos apoyando, ha encontrado ese trabajo por el apoyo que le estamos ofreciendo desde la entidad. Bueno, una parte sí, porque tiene más autonomía, pero otra parte quizá no es responsabilidad nuestra. Es porque ha habido otra entidad que ha estado trabajando en un programa de empleo con esta persona. No es nuestro impacto. ¿Vale? Ahí es donde tenemos que poner en valor exactamente qué estamos haciendo, porque si no al final nos desdibujamos mucho como entidades que estamos dando apoyo a la toma de decisiones en toda esa gestión de apoyos que hacemos en coordinación con otros recursos y desdibujamos nuestro impacto social. Si nosotros marcamos nuestro impacto social en función, por ejemplo, de que una persona encuentra empleo, no lo estamos vinculando al apoyo a la toma de decisiones que le estamos dando nosotros, sino a una transformación en la vida de la persona que le corresponde más a esa persona que al apoyo que nosotros estamos realizando. No sé si me estoy explicando bien, porque esto de las presentaciones online es complicado. Os veo ahí las caras, pero, pero es complicado. Vale. Una vez que hemos llegado a ese punto, que requerirá en un primer momento de un esfuerzo de reuniones grupales dentro de la organización y de ser como muy honesto, ¿no? De no tener miedo a preguntarle al espejo que nos ponía Carlos. Pues ahí ya el último paso, ya lo que nos permite es calcular una ratio de ROI, que al final es una ratio matemática, es el valor social que hemos generado entre la inversión. Y así es como podemos llegar a esas frases de por cada euro invertido, pues cuántos euros de valor social estamos creando, que es al final el punto último de la medición de impacto, ¿no? El poder establecer, el poder definir ese valor social de una forma cuantificada muy concreta. Bueno, creo que los 6 pasos a través de los distintos ejemplos eh, se pueden comprender un poquito mejor, pero no pretendo que se comprenda hoy solamente con la presentación, sino llamar vuestra atención para que vayáis a leerlos en la guía que están mucho más profundizados y con ejemplos explicados, ¿vale? ¿Cómo vamos a usar de manera eficaz la guía, el PDF? Bueno, pues aquí principalmente lo que voy a hacer es abrir, voy a cambiar esta presentación para enseñaros el PDF, para que veáis la guía y la forma práctica de utilizarla, ¿vale? La guía tiene un planteamiento de lectura modular, se puede leer por cada uno de los módulos. Podemos irnos directamente a la parte más teórica o podemos ver por qué se elige o podemos irnos directamente a la fase, ¿vale? La ventaja es que la propia maquetación la hemos trabajado para que sea muy usable y muy fácil desplazarse, perdón, vamos a ocultar esto, desplazarse por esta parte inferior entre los distintos apartados que tiene. Me puedo ir a las ventajas, me puedo ir fácilmente a la bibliografía, me puedo ir fácilmente al glosario e ir navegando dentro de las distintas secciones que tiene la guía. Lo que hemos tratado es de que sea, como el tema es duro y difícil, de que el diseño facilite el uso de la propia guía.
¿Qué vamos a encontrar también al final? Los anexos. Y aquí vamos a tener una ficha técnica por cada fase de ROI que nos va a facilitar ese desarrollo, pero también vamos a tener al final una tabla resumen que podemos imprimir y la idea es que podamos ir rellenándola, poniéndole un valor. Bueno, incluso nos hemos atrevido en el grupo motor a lanzar un poco los proxies, ¿no? Los valores económicos, que obviamente esto cada entidad lo tendrá que revisar y que ajustar un poco a su situación e incluso será necesario ir actualizándolo porque el coste del personal, el coste de las horas y demás, pues es una cosa que todos los años sube convenios, suben costes y hay que ir actualizando. Entonces, bueno, la idea es que la guía os resulte muy sencilla de manejar, de trabajar. eh, que podáis encontrar la información que necesitéis y que le perdamos el miedo a, bueno, pues a trabajar con el tema del impacto, a cambiar un poco la mentalidad y a acercarnos un poquito más al tema del impacto. Voy terminando, a ver, aquí lo vuelvo un poquito más grande para que se vea mejor. Voy terminando un poquito con casos prácticos aplicados a nuestra realidad en las entidades. Bueno, eh, decisiones que vamos a tomar, pues o sea, ejemplos que vamos a poder tomar, pues qué vamos a poder medir como impacto social. Bueno, pues decisiones médicas que la persona ha tomado con apoyo. ¿Qué vamos a poder medir? Pues si ha habido un incremento en decisiones informadas sobre salud. ¿Qué indicador vamos a poder utilizar? Pues qué porcentaje de personas eh, que están apoyadas por la entidad, pues participan activamente en esas consultas médicas o si se ha disminuido el acompañamiento profesional. Y el proxy que vamos a poder establecer, bueno, pues el precio por hora de la intervención especializada, del acompañamiento que estamos haciendo, si se va reduciendo. Es un ejemplo que yo creo que con ejemplos prácticos como que lo podemos ver más fácil. ¿Cómo vamos a poder medir si estamos impactando, evitando la institucionalización? Pues en el mantenimiento en la vivienda comunitaria o en la vivienda familiar. Pues cuántas personas que permanecen fuera de instituciones durante 12 meses. O sea, una persona que sin el apoyo de la entidad estaría atendida en una institución y que durante un año ha estado atendida en un domicilio. Pues el valor diferencial es muy alto porque el coste por plaza residencial en comparación con el coste que tiene darle un apoyo en el domicilio, estamos hablando, hemos establecido en 24.000 euros, que es un coste de los contratos públicos. O sea, nos hemos ido, Carlos lo ha comentado también, a buscar referencias económicas de fuentes fiables, confiables, públicas, porque si nosotros ponemos ahí una cantidad, pues no sé, que intuimos o que nos parece que no tiene un fundamento detrás, al final estamos desvirtuando la medición de impacto. A nivel de gestión financiera personal, ¿cómo estamos impactando? Bueno, pues ¿qué vamos a medir? La autonomía en el manejo del presupuesto personal de una de las personas que estamos apoyando, que estamos curatelando. ¿Cuál va a ser el indicador? Pues cuántas personas gestionan independientemente al menos una parte de sus recursos o el gasto semanal o el presupuesto mensual de gastos personales, lo vamos a poder ajustar, ¿no? Orientativamente, bueno, pues hemos estimado el coste que tiene la formación en la alfabetización financiera y el ahorro en las horas del personal que está prestando apoyo en la gestión económica. La comprensión de la documentación legal, otro ejemplo, que cómo podemos medir la capacidad, cómo hemos influido en la capacidad para entender y firmar documentos con apoyo en unas personas. Bueno, pues qué porcentaje de personas comprenden determinados documentos después del apoyo que hemos recibido, cómo hemos ido reduciendo la frecuencia en el apoyo que estamos ofreciendo. Bueno, pues igual lo vamos a calcular por el precio de la hora del personal que esté apoyando ahí. Pues si es jurídico, pues a 45 euros la hora. Bueno, en procedimiento, y de esta forma estamos evitando procedimientos judiciales. O sea, esto lo que nos está dando al final, si os dais cuenta, es una forma de monetizar el valor social de lo que estamos consiguiendo. El valor social sería el mantenimiento en la vida comunitaria, la capacidad para entender y firmar los documentos, la autonomía, el incremento de las decisiones y el valor económico de ese valor social que estamos generando, pues las horas de intervención, el valor de los 24.000 euros que cuesta la plaza, ¿sí? Para que tengamos esta parte como más vinculada a lo que estamos consiguiendo a nivel social con lo que estamos consiguiendo a nivel de inversión de retorno económico. ¿Eh? ¿Para quién hemos pensado esta guía? Bueno, pues dentro de la entidad es una guía que va a poder utilizar eh, todo el mundo.
El uso de la guía es probable que se ajuste a los equipos técnicos, al voluntariado y al patronato y a la dirección, pero el resultado de la guía aplica a todos y principalmente a nuestros grupos de interés que tienen mayor impacto y mayor influencia sobre la entidad, que son las personas apoyadas, los financiadores, las administraciones públicas, porque al final lo que esta guía nos va a dar es la capacidad para demostrar y poner un valor en valor lo que estamos haciendo. Y eso al final impacta en toda la organización. ¿Vale? Entonces, bueno, es una guía que os animo un poco a comentar. Aquí un poco lanzándome a la piscina, me atrevo a deciros que en 4 semanas podemos empezar a trabajar con impacto. No en las próximas 4 semanas que vamos a tener la Navidad por medio, el cierre de año, el avance de la planificación y el tiempo de desconexión. Pero bueno, buscar a lo mejor la opción de la planificación del año que viene, meter un pequeño pilotaje, no intentando abarcar el impacto en la entidad, porque eso es muy grande y nos va a agobiar, pero sí a lo mejor hacer algo muy pequeñito de decir, voy a probar este mes a medir el impacto de un programa o de unas acciones o en 5 personas, ¿vale? De avanzar un poquito en medición de impacto para perderle el miedo. Y mi propuesta es un poco, nada, es muy sencillo, pues hacer primero una difusión interna, manejar un poquito más la guía y demás, hacer un arranque de impacto, una reunión pequeñita con un equipo reducido para plantear algo piloto muy concreto, hacer esas acciones y tener una última reunión de, oye, ¿cómo medimos esto que hemos hecho? Y yo creo que, bueno, que al final de esas 4 semanas lo que podemos tener es una base que nos haya permitido ya decir, no sé si decir que sabemos medir impacto, pero que ya hemos tenido una experiencia piloto y que no le tenemos miedo a empezar a extender esa experiencia a partir de ese aprendizaje. Además, en la guía vais a encontrar los anexos, con lo cual os recomiendo que los utilicéis. Están las fichas de cada fase del SROI, la tabla, las recomendaciones finales que las he puesto ahí, que las ha comentado también Carlos, porque al final lo que hacen es como convencernos de la necesidad, ¿no? de avanzar en ese sentido. Y, y yo creo que como es muy práctica, sí que os animaría a que el año que viene, bueno, pues perdáis un poco el miedo y que en una presentación de este tipo lo que podamos es compartir ya experiencias, ¿no? Más concretas. Y ya terminar solamente agradeciendo. Sé que muchas de mis compañeras del grupo de motor os he visto que estabais hoy en la presentación. Entonces, nada, agradeceros el trabajo hecho en conjunto, porque ha sido un placer estar en este grupo. Y para mí, bueno, pues es un orgullo poder presentar la guía y lanzarla eh, a las entidades que al final son las que nos permiten dedicar este tiempo, que yo creo que también es un aprendizaje. No solamente es participar en la guía, hemos aprendido mucho durante este año trabajando en ella y bueno, no se considera formación, pero debería. Y a Katy y a Eva, que tomó el relevo por la coordinación que ha sido muy valiosa, a Carlos y demás, y nada, y a Liber por promover este tipo de cosas que yo creo que cuando son muy prácticas, el tiempo empleado también es un retorno importante, ¿no? Y luego he metido ahí un pequeñín agradecimiento a Querios Conecta, que es el Centro Especial de Empleo de nuestra entidad, que ha trabajado el diseño y la maquetación de la guía y que yo creo que ha hecho un trabajo muy chulo para que, bueno, que sea más accesible el documento en sí mismo, ¿vale? Y nada, espero que os haya resultado interesante y que os animéis a leer la guía y a usarla. Bueno, Elena, muchísimas gracias por tu intervención. Madre mía, qué gran conocimiento tienes de esta materia. Eh, ya la guía nos da ejemplos muy prácticos que tú has ampliado un poco más y que yo creo que ayudan a lo que tú dices, quitar el miedo, ¿no? A medir el impacto. Estamos muy habituados en el tercer sector a medir resultados, pero no tanto a medir el impacto. Y la guía tiene ese acompañamiento práctico que te da la mano y te dice, venga, vamos a hacerlo. Así que yo creo que todas las que estamos aquí tenemos que recoger ese testigo que nos has lanzado, ¿no? Después de los turrones y los Reyes Magos, vamos a hacer ese pilotaje y medir, bueno, en esta acción, en este proyecto y veremos que somos totalmente capaces y veremos el dato del alcance de nuestra intervención que va a ser muy revelador
y seguramente muy empoderante, que es una palabra que ha utilizado Carlos, que creo que necesitamos en el tercer sector, ese empoderamiento. Bueno, son en punto. Si os parece, voy a decir, bueno, voy a dar la palabra a quien tenga alguna pregunta. Y no tenemos ya mucho tiempo, pero sí, sí, si alguien tiene alguna pregunta que teniendo aquí a Elena y otras compañeras del grupo motor. Bueno, si no tuvierais una pregunta ahora, pero eh, os surge más adelante, a través de mi correo me escribís y yo se la puedo remitir a la persona que consideréis del grupo motor, Elena, Carlos, quien consideréis, o incluso cuando hayáis revisado la guía. Sí, yo creo que el objetivo hoy es Sí. perderle el miedo y usar la guía y, y no sentirnos pequeñitos cuando vamos a veces a charlas y demás y entidades muy grandes hablan de impacto y te parece algo imposible. Bueno, a su nivel ellos tienen cosas grandes, pero nosotros quizás somos entidades más pequeñas y podemos hacer menos indicadores, cosas más concretas, pero a lo mejor son cinco o seis y con esos cinco o seis ya hemos medido nuestro impacto social y no necesitamos más. Mm. No necesitamos irnos a cosas grandes ni nada, ¿no? Vamos a buscar en lo que nos sentamos cómodos y sin miedo para a partir de ahí ir aprendiendo. ¿Vale? Sí, bueno, Mamen nos da la enhorabuena, muchas gracias, Mamen. Bueno, pues es establecer una cultura en las entidades de medición de impacto e ir avanzando poco a poco en ella. Bueno, pues para cerrar, yo quería simplemente deciros que lo que estamos comentando, pongamos en valor el trabajo que ya estamos realizando. Medir el impacto nos permite ser más sostenibles, más eficaces y cuantificar el valor social que generamos, que es grandioso. Y sobre todo nos ayuda a demostrar cómo nuestra intervención transforma de forma real y tangible la vida de las personas con las que trabajamos. Bueno, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por haber encontrado el tiempo en el 18 de diciembre, que sé que diciembre es un mes complejo en todas las entidades, en todos los lugares. Eh, Gracias por vuestra asistencia, os mando un abrazo muy grande y mis mejores deseos para estas fiestas. Nos vemos en el 2026. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta otro día, chao. Gracias, Elena. Gracias.